mujeres que no solo pasan por los pasillos de la medicina, sino que los ensanchan para que otras podamos pasar después. En un territorio que históricamente ha sido árido y disputado, donde tantas veces el ego y los sesgos de género pesan más que los cuidados, tener faros se nos hace indispensable. Nuestra invitada de hoy es exactamente eso, un faro. Una fuerza serena pero implacable que inspira a mujeres, activistas y colectivos a entender que la excelencia académica y clínica nunca deben estar divorciadas de la empatía. Quienes habitamos tempranamente este lado, el de los pacientes, sabemos bien el valor de su trabajo. Su paso por la Dirección General de Salud del Ministerio en un momento candente fue una de las mejores cosas que nos pudo pasar. No encontramos ahí una barrera burocrática, sino una puerta abierta. Encontramos a alguien dispuesta al diálogo claro, frontal, sin la distancia del escritorio, siempre enfocada en escuchar y en co-construir soluciones reales. Y quizás su acto de mayor coherencia sucedió hace poquito, tener el valor de soltar ese rol de tan alta exposición pública para volver a sus raíces. Sí, volvió a las aulas de nuestra querida Udelar. Eligió regresar a ese espacio vital, tan defendido y abrazado por todas y todos los uruguayos, que es el verdadero motor donde se produce el conocimiento nacional que transforma nuestra sociedad. Por esa coherencia, por enseñarnos el verdadero poder del territorio y de las aulas, y por sentarte a conversar hoy en el living con nosotras, gracias. Doctora Fernanda Nosar, qué enorme privilegio recibirte. Bienvenida a nuestro living. No sé qué decirte con esa introducción. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, con todo fecha, con todo el corazón. La verdad, me tenés que pasar. Te lo paso, bueno, para que lo uses de inspiración, cuando tengas el ego medio bajito, decís voy a leer eso. Bueno, te reconforta, ¿no? Escuchar en realidad en palabras lo que intentás hacer. Co-construir, dijiste, es clave. Codiseñar es clave, pero no ver las amenazas que pueden existir entre quienes gestionan y quienes demandan es el desafío. Qué tremendo desafío, sí. Pero vos mira que agarraste el guante sin problema. Bueno, para mí me facilitó. Te facilitó tu personalidad y tu forma esta de siempre estar buscando sí, la participación. Pero, para nuestro país sigue siendo innovador eso, la participación de todos. Pero es indudable que es una fortaleza. Cuando nos desengañemos, vamos a avanzar en muchos aspectos. Algunos que estamos bastante trancados y restringidos, me viene a la cabeza salud mental siempre, pero son múltiples los aspectos en que estamos muy, muy estancados justamente por la fragmentación. Sí, que es un gran problema del que vamos a conversar ahora dentro de un ratito. Fernanda, a mí me gustaría encarar esta entrevista que es íntima, porque, bueno, es una secuela, digamos, de La Voz de los Pacientes, hablando más sobre Fernanda, sobre vos. Bueno, estuvimos investigando y sabemos que tus orígenes vienen de Empalme Olmos, o sea que no naciste en Montevideo, naciste en el interior, y cuando pienso en Empalme Olmos, lo primero que pienso es el ruido del ferrocarril. Sí, ¿Sí? Sí, hay dos cosas características de Empalme Olmos. El ferrocarril movilizaba el pueblo, y cuando empezó a decaer, lo otro que surgía como protagónico es la fábrica de azulejos. Metzenicena. Que en su momento era la segunda industria del país, después de Ipusa, y el pueblo se movía en torno a la fábrica, claro, y en torno a AFE. De hecho, y trabajaban muchos trabajadores. Todo el pueblo. Claro. Los niños teníamos prohibidos los horarios de entrada y salida de la fábrica, salir a las calles, porque eran tanta gente, decenas de bicicletas con gente vestida a la entrada y la salida, se sentía la sirena de la fábrica, y bueno, y Metzenicena sostenía todo lo comercial, lo familiar, la escuela. Claro. Yo recuerdo la Comisión Fomento y el reciclado de las paredes, de las luces, todo dependía en parte de la gestión de los vecinos, pero además de que la fábrica apoyaba todo eso. Qué loco. Además, el ferrocarril, yo vivía en Sayago toda mi infancia, o sea que también el tren era, y bueno, me iba para afuera en tren, ¿no? O sea, me iba de vacaciones en tren. Siguen siendo las casillas que se llamaban, donde vivían los funcionarios del ferrocarril, los galpones donde se reparaba, es un recuerdo increíble.
¿Y cuánto de esa niña que se crió en Empalme Olmos y adolescente sigue estando hoy con vos? Bueno, cuando entras al quirófano, cuando das una clase, cuando estás ejerciendo tu profesión. Sigue estando presente por múltiples razones. Primero porque recibo sistemáticamente mensajes, conexiones, no solo de compañeros, sino hasta ¿Tenés de familia maestras. todavía? Sí, mi madre son 9 hermanos y de esos 9 hermanos... ¿Tu mamá tiene 9 hermanos? Ella es parte de Son 9. toda una Okay. familia de 9 Numeroso. y desde ahí, imagínate, primos, Familia, infinidad, son todos parientes. Y segundas generaciones, el pueblo es prácticamente todo familiar, que ha crecido además. Ya no conozco las terceras generaciones, no, claro. Es enorme la familia por allá. Así que hay mucho contacto y además siempre el recuerdo de las cosas que soñaste hacer, que querían hacer, y también la gente muy oriunda del pueblo vive a través tuyo logros. Por eso a mí el reconocimiento de cuánto formó en tus pilares y en tus valores el lugar donde naciste y donde te criaste en la niñez, que es indudablemente es el cimiento de muchas cosas, hay que siempre recordarlo, distinguirlo, reconocerlo es distinguir. ¿Y vas? Voy a veces, no voy muy frecuentemente ahora, pero sí, paso y voy. Claro, obvio. ¿Y vos te viniste para Montevideo a estudiar medicina o viniste antes? Cuando el pueblo no tenía liceo, había comenzado un liceo no habilitado, también forjado por los vecinos, que financiaban y todas las horas docentes, y bueno, y en ese momento ya mis padres estábamos transitando entre Montevideo y el pueblo, y dijeron, bueno, no va más, tenemos que hacer el liceo en otra parte, y así que nos vinimos a Montevideo a instalar. ¿Y vos sos la hija menor? Yo soy la menor de 4. Ah, también, todas familias numerosas. Sí, mirá, la menor de 4. La menor de 4. ¿Y tus hermanos estudiaron también en Montevideo? Sí. Ahí va, o sea que no te viniste a hacer la facultad. No. Ya bien. Cuando llegamos a la facultad yo ya estaba instalada. Ya estabas instalada en Montevideo. Bien, perfecto. Y te hago una pregunta. Vos que tenés esas raíces, ¿no? Tan presentes y tan a flor de piel. La brecha para esto, o sea, hoy sabemos que tenemos como un como proyecto país, proyecto UDELAR, proyecto educativo, cada vez descentralizar más, cada vez tenemos más centros en el interior y eso es fantástico, ¿no? Fantástico por lo que promete. Sí. Pero cómo se vivió en aquella época, de amigos, me imagino, y amigas que todavía tendrías en el pueblo, esa dificultad, porque es una barrera. La dificultad, te digo, por ejemplo, en pueblos como en Empalme Olmos, que en realidad que no están tan lejos, distantes, eso te iba a decir. 40 kilómetros, es mayor a veces que en Salto, en Paysandú, porque no tenés un medio de transporte directo. Eso, claro. Tenés que tomar 2 ómnibus para. Sin embargo, cuando estaba el tren, teníamos el traslado directo. Eso ya dificulta. El costo que llevan en el transporte es enorme. Y el tiempo. Claro. Las horas de viaje son mayores a veces que otras distancias más lejanas. Sucede dentro de Montevideo a veces, viste que vos, el famoso es trasmano, ¿no? Que te lleva pila de tiempo llegar. Claro. Es una gran barrera. Claro. Porque uno está cerca pero está lejos. Claro, vos decís, puedo vivir en allá y venir a Montevideo, pero es una más tranza. Dificultoso que instalarte. Claro, es una tranza. Y es más dificultoso a veces que en alguna ciudad del interior. Claro. Cada uno tiene sus pequeñas, grandes barreras. A veces también son culturales. El acceso a la capital se ve como una amenaza. Una amenaza. Y después, bueno, a otros lugares más alejados, lo cultural también impacta. Nosotros trabajamos mucho desde el ámbito de la especialidad en diferentes departamentos y hemos generado muchos centros docentes asociados. Ir generando la confianza y sobre todo la red de profesionales es algo muy reconfortante, que llevamos más de 10 años de trabajo en ese sentido. Son 12 departamentos que están involucrados y allí se han arraigado profesionales en esos departamentos, pero hay que, en cada lugar hay que ver la cultura institucional, la cultura profesional, la sociedad. Las creencias locales, los valores, ¿no? Que conozcan a las personas, que no vean la barrera, que no sea lo académico central como superior a la realidad territorial. Claro. En ese sentido, vos hablabas recién del arraigo, ¿no? Algo que nos interpela mucho como colectivos de pacientes, como sociedad civil, es esta esta demanda de especialistas,
voy a pensar, yo viste que soy muy defensora de la medicina de familia y comunidad, entonces bueno, pensemos en este tipo de especialistas, ¿no? O sea, el médico que la médica que se arraiga en la comunidad, que se integra. ¿Por qué está pasando esto hace tanto tiempo de que nos falta esas ganas de arraigarse? ¿Es solo un tema salarial o pasan otras cosas? No, es que la respuesta a lo final no es un tema salarial. Ajá. De hecho, hay múltiples estudios que han valorado eso. No va por cuánto le pago, no va solo en el estímulo, podemos poner máximo estímulo Porque es un interior. argumento que manejan algunos Sí. colectivos médicos, el tema salarial. El brindar las posibilidades del ejercicio similar a las grandes ciudades es la clave. Porque el ejercicio de la salud, porque no me especifico solo en médicos. No, los equipos, los equipos requieren el sostén de la red, requieren la actualización. La facilitación de eso es clave, además de tener un buen pasar. Por supuesto. Pero si el ejercicio de la profesión no se da en un escenario adecuado, no es efectivo. Y eso está muy estudiado en otros países y nosotros lo vivimos acá. Entonces, todas las estrategias que pensemos para facilitar el arraigo son clave. La formación en los territorios está confirmado que es efectivo. Ya hay varias especialidades, ginecología es una, pediatría, anestesiología, oncología, ha logrado descentralizar con vaivenes, pero se ha descentralizado la formación. ¿Medicina familiar no tiene también? Medicina familiar. El otro día la doctora Domenech nos contaba que hubo la primera generación de egresos. Exacto, pero medicina familiar tiene el tema del número. Claro. ¿Cómo es posible que existan, por ejemplo, más especialistas de ginecología que de medicina familiar? Ahí la proporcionalidad está invertida. Lo adecuado ¿Pero hay cupos? O sea, ¿se abren cupos o no hay demanda? Ahora la Comisión de Residencias Médicas está, a partir de los análisis realizados por DEMPESA, del Ministerio de Salud Pública, de la cobertura, la disponibilidad de recursos humanos, se ha comenzado a proyectar el llamado a los nuevos especialistas, a la apertura de cupos, de acuerdo a las necesidades. Claro. Y no de acuerdo a la pertinencia o a la conveniencia de quienes dirigen las unidades académicas, que venimos de transcurrir durante muchos años, que eran los directores de las unidades académicas, los profesores, que definían cuándo abren, cuándo no abren, de acuerdo muchas veces a conveniencias personales del escenario asistencial. Claro. Entonces, transitar de eso es lo que nos vuelve a veces países subdesarrollados. Sin duda. No lo económico, sino más lo cultural. Sin duda. Y la filosofía. Romper eso nos está dando estas posibilidades. Pero igual hay especialidades que todavía seguimos manteniendo círculos muy cerrados de un ejercicio restringido a los territorios, convencernos de que no hay una amenaza ni laboral, ni económica, ni de rivalidad profesional, lleva. Somos seres humanos. Somos seres humanos, y vos lo decís desde el lado de los equipos, y yo te lo digo desde el lado de los pacientes, ¿no? O sea, esa fragmentación y esa hiperespecialización también está muy arraigada en las y los pacientes, al punto que no entienden, por ejemplo, muchas personas, que es un beneficio atenderse en el primer nivel y no un perjuicio, ¿no? Bueno, el trabajo en lo cultural que tenemos, y nos incluimos todos, es fundamental. Es fundamental. Convencernos efectivamente de que la primera respuesta asistencial está en lo que denominamos primer nivel, pero no imaginarnos el primer nivel como una policlínica perdida. No. El primer nivel es el primer contacto con el sistema de salud, donde sea, en cualquiera de los servicios que forman parte del sistema, desde seguros médicos, mutualistas, ACE, pero muchas veces... La red de las intendencias. Exacto. Muchas veces lo que referimos con un prejuicio es que el primer nivel o medicina familiar corresponde a servicios asistenciales de ACE. Y eso es un gran error. Es un gran error. Estamos, desde la sociedad civil estamos impulsando mucho el que las personas entiendan que la medicina familiar tiene que ser un referente por todo lo que siempre explicamos que es una especialidad, todo lo que pueden, las potestades que tienen, los conocimientos que manejan, ¿no? Y cómo pueden articular equipos. Tienen una gran capacidad los médicos de familia, que es tener justamente la destreza y el conocimiento para asistirnos desde el nacimiento hasta la muerte. Hasta la muerte, exactamente. Y ese acompañamiento y el conocimiento de nuestra vida en general los hace con capacidades superiores a la mayoría de las especialidades. Pero hasta el tiempo de consulta.
O sea, mirá de qué cosa tan básica estamos Sí. hablando, ¿no? Nosotros siempre decimos, chicas, porque me refiero a mi colectivo, pero pueden eso, tener más tiempo, las pueden escuchar más, les pueden hacer un PAP si Sí, necesitan, les pueden mandar una medicación para un momento con un sí, problema, sí. por ejemplo, de depresión, de ansiedad. O sea, es como resuelve mucho y si te tiene que mandar un especialista, te manda, ¿no? Hay múltiples cosas que tenemos que seguir trabajando en cambiar. Lo educativo desde las generaciones pequeñas es fundamental. También que el sistema habilite a que los profesionales que trabajan en primer nivel puedan ejercer con la amplitud Claro, necesaria. claro. La restricción de exámenes, el control sobre qué cosas recetan o no recetan, es algo Sí, es que sistémico, está ¿no? Y es hecho estructural y hay que trabajar. subsidiario al funcionamiento del sistema, no subsidiario a la calidad asistencial. Claro. Esas son cosas importantes que nosotros también como pacientes, usuarios, está bueno que las tengamos presentes, ¿no? Que entendamos que a veces no es el profesional el que no te quiere mandar algo, sino que tiene una restricción que viene como A veces bueno, hay impuesta. restricciones o funcionamientos institucionales que limitan. En Ujú, eso va el rol de la rectoría. claro, Por eso cuando hablamos de la traducción del idioma, es cuando hablamos de fortalecer rectoría, por ejemplo, ejemplos, es esto, esto, poder claro, regular esas cosas. claro. Fernanda, nos estamos yendo de tema y yo quiero que me cuentes un poquito otra cosa. Vos, en realidad, ¿es verdad esto de que cuando te decidiste a hacer ginecología en las rotaciones, ahí cuando estabas, En el cuando terminaste internado, en el en internado? el último Ah, año, sí, contanos eso. sí, ¿Querías sí, ser intensivista? quería hacer medicina intensiva. ¿Y qué pasó? ¿Por Y qué? pasó que cuando roté por ginecología, descubrí una vocación ahí, pero igual tenía la definición de hacer medicina intensiva y tuve una charla con el profesor en ese momento, que era el profesor Humberto Correa, que todavía Ajá. nos sigue enseñando mucho de humanismo médico, y él me ayudó a definir, me dijo, bueno, medicina intensiva se puede hacer después, podés, dentro de la especialidad de la ginecología uno puede tener como rama la medicina crítica, y entonces podés tomarlo como segunda opción. Así que ¿Hiciste eso? me ayudó, sí, me ayudó a definirme en una especialidad que es mucho más ¿Y amplia. qué te No, apasionó de la ginecología? la ginecología tiene la capacidad de, primero, tiene una gran droga para una persona, que es ese retorno de la asistencia en la obstetricia. El involucrarnos en el proceso del nacimiento es mucho más lo que uno recibe que lo que da. Y acompañar a familias, a redes de personas en ese proceso es fantástico. Pero además tiene la amplitud necesaria para justamente a las mujeres poder asistirlas desde el nacimiento hasta la muerte. Y nos Es volvemos verdad, es verdad. médicos de referencia para mujeres en toda su vida. Somos tan de referencia que realmente Claro, las mujeres no dejamos de ir al las ginecólogo nunca, pacientes te claro. preguntan si está bien al cardiólogo que van, si está bien lo que están tomando, y a veces uno no tiene mucha capacidad de definir eso, pero simplemente es la confianza generada. Es verdad. Yo siempre me parece, ¿Tenés pacientes que perdón, a las que has acompañado durante muchos años? muchísimos, y ¿Sí? que sigo acompañando, y que por ejemplo ahora en este impasse que tuve asistencial, igual el contacto telefónico de qué hago con esto, qué hago con lo Ay, qué otro, lindo. es un sostén, bueno, ese retorno es una droga. Claro. No va a ser una droga, Exacto, claro. Ahí está, la adrenalina que íbamos a tener en el CTI la tuviste ahí. exactamente. Y además te da la posibilidad de, dentro de la medicina específicamente, de ir desde de cosas muy, muy médicas a cosas quirúrgicas, Claro, de medicina crítica a medicina de primer nivel. claro. Tiene esa especificidad o esa amplitud la ginecología. ¿Has operado mucho? Yo me dedico fundamentalmente al área quirúrgica, Ujú. porque mi desarrollo profesional en la carrera fui docente de anatomía, eso ya nos pone una beta o hacia la cirugía o hacia la imagenología, Ujú. que en todas especialidades que la anatomía es fundamental, y bueno, y después sumé la ginecología y me fui llevando hacia la parte quirúrgica. O sea que Sí, seguís sí, operando. sí, sí, sigo, sí, Sí. sí, sí. Te hago una pregunta, otra pregunta. En esto de internarte e interiorizarte en el mundo de la ginecología y de involucrarte también mucho desde el SMU, desde una cantidad de roles que, que has desempeñado y que seguís desempeñando. Lo hablábamos hoy antes de la entrevista, ¿no? Durante muchos años existió aquel mito, a mi entender, de que el ginecólogo varón era, ay no, atendete con un ginecólogo varón, porque mira que las mujeres no te tratan bien. Eso era un mito que muchas de nosotras lo vivimos en carne Mm. propia y que realmente vimos que no era así.
Hay muchos muy buenos ginecólogos, claramente. Pero, ¿qué implicó eso de meterte en ese mundo que en el momento en el que vos hiciste ginecología era todavía mucho más crítico, ¿no? Este sesgo de Mm, género, el varón como sí, el súper sí. ginecólogo. ¿Cómo lo viviste? Más allá del varón, porque eso es un dato de la realidad, de Un que dato de realidad, los exactamente. varones, mujeres, cuánto hay más, cuánto hay menos, de quién está en los lugares de Mm, mayor definición, eso ya lo sabemos, la realidad, pero más que eso, es el hábito médico, tiene que ver con el paternalismo. Y eso no tiene tanto que ver con el sexo de quien tenemos enfrente asistiéndonos. sino el Podemos, cómo. claro, podemos ser una mujer con un comportamiento muy, muy transversalizado por el hábito médico, que es ese paternalismo, y tener juicios de valor sobre la persona que tenemos enfrente que estén trasudando eso. Es decir, que tiene más que ver con el ejercicio. Obviamente, yo creo que ser mujer nos puede dar la posibilidad, no significa que la dé, nos puede brindar la posibilidad de la empatía o del entendimiento, poder aproximarnos un poco más por tener la posibilidad también de vivir las situaciones que tiene la mujer que tenemos enfrente asistiendo. Pero Pero ese no es excluyente. paternalismo no es una construcción. Es una construcción totalmente. Ujú. En todo el proceso de la salud en general, la Sí. medicina en particular, pero la salud en general, pensemos en el resto de los profesionales de la salud, hay profesiones que están muy aceptadas para mujeres, Mm. literalmente permitidas, ¿no? Más vinculadas con mujeres, todas las que tienen que ver mucho más con el cuidado. Bueno, dentro de la ginecología, es mucho más factible que haya más mujeres dedicadas a endocrinología ginecológica, eh, atención de niñas y adolescentes, más cercanos al proceso del cuidado, que en el área quirúrgica, donde predominan más varones. Claro, tiene mucho que ver con la construcción y la socialización, ¿no? Cómo se socializan esas masculinidades también, ¿no? Exactamente. Y bueno, ese paternalismo se ve en el funcionamiento interno de los equipos de salud Ujú. y en el funcionamiento asistencial, tanto con varones como con mujeres, con pacientes. Y ha hecho en muchas cosas, no ha sido tan beneficioso en cuanto a que no favorece el ejercicio de la autonomía, Claro. eh, pero bueno, estamos desandando ese Estamos camino. Sí, desaprendiendo, ¿no? exacto. Y aprovechando este tema que me parece importante, nosotros tenemos muchos grupos, muchas compañeras, sobre todo compañeras en UDELAR, que están trabajando mucho la violencia obstétrica, investigando sobre violencia obstétrica. Creo que es un tema al que hay que trabajar, con el que hay que trabajar Mm. mucho, ¿no? ¿Cómo te parás vos frente a eso? Bueno, ahí justo ayer estaba hablando con una directora técnica de una institución y estábamos hablando de todos los pedidos que ella recibe para los nacimientos. Ajá. Y realmente yo le decía, tenés que hacer alguna actividad académica mostrando todas las frases, pero también hay que agregar las frases o los sentimientos que generan el equipo de atención. El fomentar la autonomía en los procesos, sobre todo en un proceso fisiológico como es el nacimiento, es un desafío, pero no tanto el desafío de lo que quiere la familia, la persona, esa mujer, que hay cosas que se pueden hacer dentro del sistema y otras Otras que no, no, claro. pero con la adecuada explicación no hay misterios, sino el desafío de saber qué es lo que genera en el equipo asistencial, por qué los profesionales, las profesionales se resisten a respetar la autonomía en el proceso del nacimiento. Es por cierta inseguridad que nos da. Que también es cultural. Claro, hemos aprendido. Pongamos ejemplos muy, muy prácticos. Posición del parto. En teoría uno lee, bueno, cuál es la posición fisiológica, la verticalidad, etcétera. Pero llegado el momento, la comodidad, o como uno aprendió a asistir al parto, más que Con la esa comodidad, silla, claro, es exacto. horrenda. Entonces, la comodidad que te da o la seguridad que te da es como yo lo aprendí. Entonces, las inseguridades que representan el otro. Por eso, la autonomía es relacional. Ujú. Es, el otro ejerce la autonomía, pero con la información que yo le doy. Pero también al revés, lo que me genera va a estar influenciando en la comunicación. ¿Y esto, hay apertura, decís? Hay Por lo menos en las nuevas sobre todo generaciones. las nuevas generaciones que están en todo este proceso de modificación, de ejercicio de los derechos, etcétera. La ginecología es una especialidad que fundamentalmente ha transitado a ser muy biologicista, tratar Ajá, patologías, claro, a justamente esa transversalidad en la vida de la mujer, acompañar en el ejercicio de los derechos. claro. Claro, porque en realidad, pensándolo como mujer que tuvo hijos, eh, pienso que
la vulnerabilidad, ¿no? Y en aquel momento, mi hija más chica cumple 30 años, por lo tanto, estamos hablando de hace Ajá. una cantidad de años. No estaba, pero ni se te pasaba por la cabeza que vos podías pedir o podías tener derecho a que no hicieran esto, que hicieran esta práctica, que esta no. Pero hacer o no hacer, Claudia, si te pones hace 30 años, hablar o no hablar. Hablar o no hablar, claro. Era, en general, la mujer paciente o el paciente era un receptor de Ajá, información, exacto. sin indagar mucho más. Ujú. Muchas veces nos pasa, muchas veces, desgraciadamente sigue siendo muy frecuente, alguien que tiene antecedentes quirúrgicos, supongamos, a mí me pasa, le sacaron el útero hace años. ¿Y por qué razón? No saben. Eso hoy no se nos plantea. Claro. Nos parece increíble, pero no estamos tan alejados de ese momento. De cuando no podíamos hablar. Claro. Y no estamos, no. Aparte, 30 años Nada. no es nada, ¿no? En lo que es con producción de conocimiento, en lo que es la Sí, sí, historia, sí. no es nada. Sí, sí. Tiene mucho que ver con la humanización, ¿no? Con el proceso de humanización con el que venimos trabajando Exacto. tanto, digo, desde la sociedad civil y también desde los colectivos. Exactamente. Médicos, quiero decir, La o de humanización salud. nos involucra a todos. Nos involucra a Y la todos. humanización involucra el bienestar de los equipos de atención. Me parece que es un punto muy fuerte de lo que es tu trayectoria y tu personalidad y tu impronta, esto de pensar en los equipos, ¿no? O sea, me imagino que ahora también desde tu nuevo lugar en Udelar le estás haciendo mucho énfasis en eso. Vos sos parte o parte importante de lo que es el proyecto ECO, ¿no? Es un proyecto que capaz que es una sigla en inglés, capaz que vos nos podés explicar de qué se trata, porque ahora estaba viendo hace poco también una nueva entrevista que como que reflota esto a la esfera pública. ¿Qué es el proyecto Bueno, ECO? el proyecto ECO en nuestro país tiene un enorme desarrollo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Surge a partir de Estados Unidos, de Nuevo México. Yo diría que el objetivo fundamental del proyecto ECO es descentralizar la atención, brindar herramientas a profesionales fuera de los centros centrales para que puedan resolver los casos clínicos dentro del territorio. Por eso descentralizar el conocimiento es descentralizar la atención. ¿Y qué tipo de herramientas? ¿Son herramientas digitales? ¿Es a distancia? ¿Cómo Bueno, funciona? Porque hoy se habla de teleclínicas. sí, las teleclínicas se denominan. Hoy en día es tan habitual comunicarnos, pero si nos retrotraemos al Claro, porque 2015, eso. cuando empezaron en nuestro país las primeras teleclínicas que fueron de hepatitis, de HIV, ¿Hacen como Ateneos? sí, son Mirá. conexiones por Zoom, Ajá. donde se discuten casos clínicos o se discuten temas teóricos de actualización, y en ese sentido lo que hace es los profesionales pueden acceder a esa actualización y hacen que puedas ejercer dentro de tu territorio y resolver. Y además la conexión entre profesionales genera la red, el conocimiento. Claro. Por ejemplo, nosotros medimos en cáncer de cuello uterino, que fue Ajá. nuestra primer teleclínica, en el 2015 empezamos. Después medimos cómo fue el impacto de pacientes derivadas hacia Montevideo. Y la disminución del número de personas que tuvieron que transcurrir físicamente hacia Montevideo fue significativa. Claro, qué importante, ¿no? Sí. Vos sabés que el otro día en la discusión, no fue una discusión, fue un foro organizado por los estudiantes de medicina, te contaba hoy sobre el proyecto de Preve, ¿no? Sobre, bueno, esta posible, este proyecto de ley por el cual algunos especialistas irían a ejercer 2 años en el interior del país, digo, con una cantidad de matices que tiene y que se irán discutiendo a lo largo del proceso legislativo. Pero pensaba cómo desde Montevideo muchas veces se piensa que es fácil venir a atenderse a Montevideo, ¿no? O sea, no se piensa qué importante es formar recursos locales o qué difícil es, por ejemplo, trasladarse, dejar la familia, dejar la casa, quién ejerce los cuidados, ¿no? Una cantidad de cosas que pasan en el territorio, pensando en el interior, y nuestro país que es chiquito. O sea que Suponete, hay procesos muy característicos que generan mucha movilización y restricción, una cirugía. Exacto, una cirugía. Trasladarse desde un departamento del norte del país a Montevideo para la cirugía, porque es el evento quirúrgico, pero es el cuidado, el mantenerse internado, es todo el circuito de cuidado de la familia o de quienes estén involucrados. Exacto. Todo eso implica una enormidad de modificaciones. Sin embargo, cuánto más fácil es que un profesional vaya
al lugar Ujú. y trabaje en equipo con los Con las profesionales condiciones locales. necesarias, Claro, ¿no? con Como las decías condiciones al principio, necesarias, ni que exacto, hablar. Pero el impacto en salud en esa persona no se puede comparar, exacto. porque la salud es el evento que transcurre dentro del sistema, es un momento puntual. El resto del proceso de la salud transcurre en su lugar. Exacto. No, y qué traumático es muchas veces que el evento, como decís vos, de una cirugía, por ejemplo, estoy pensando en una paciente oncológica. Mm. Se me viene a la mente un caso que tuvimos hace muy poco en 33. Eh, Era muy complejo que la persona viniera a asistirse a Montevideo. No solamente porque dejaba su médica su médica tratante, sino porque vive en un medio rural, no tenía nadie que la pudiera cuidar, quien la podía cuidar también estaba enfermo, o sea, era toda Claro. una situación súper compleja que, bueno, después de un trabajo muy intenso logramos que esa persona fuera operada en su territorio, ¿no? En Eso en nuestro 33. país o en nuestros países todavía no se mide como impacto en salud. Mm. Y ese es el error. Solo nos centramos en el tumor, en este caso. Y en saco o no saco el La tumor, enfermedad. trato o no trato el tumor. Pero la enfermedad transcurre en una persona que también la podemos enfermar Claro. en otros En aspectos. otros aspectos, claro. Vos haces mucho énfasis en la salud mental, Mm. lo psicosocial, lo psicoemocional, tiempo libre, bueno, ¿no? Todas estas cuestiones que hablábamos sobre salud mental. Y la salud mental creo que es un tema que está bueno poner en la mesa, no solamente en los pacientes, sino en los equipos, ¿no? ¿Qué Bueno, pasa? ¿Cuánto se habla dentro de los equipos del cuidado de la salud mental? de a poquito se habla un poquitito más, Ajá. pero todavía nos queda muchísimo. Eso ha impactado en que los recursos humanos se vean disminuidos, la gente no Porque opta por profesiones de la salud el ahora. presidente del Colegio Médico nos hablaba en Mm. uno de los programas de la cantidad de burnout, pero nos hablaba con cifras Sí. que son Nosotros espeluznantes, medimos en el ¿viste? servicio de ginecología de donde vengo, la clínica ginecológica A, hace 2 años, más del 60% de los integrantes tenían elementos subjetivos de burnout. En ese momento desarrollamos una estrategia muy estructurada de trabajo en bienestar y disminuimos esto. Hay muchas cosas modificables en cuanto al ejercicio de las profesiones y del trabajo de los equipos. Pero si no trabajamos estructuradamente en eso, si no estamos atentos, no se puede. Si no dormimos, no somos efectivos. Es muy fácil. Si no dialogamos con el resto, no somos efectivos. Si las jerarquías, entre comillas, no tienen que ver con una acción piramidal, sino que la jerarquía es de acuerdo a desarrollar el rol que me toca, eso es mantener mi jerarquía, sin chocar con el resto, no hay nadie arriba ni abajo, sino cada uno en su rol. Bueno, eso se enseña también. Se enseña, se aprende y se cultiva. Cultivar el trabajo en equipo es fundamental. Se está trabajando Nos de a poco decían en que eso. hay estudiantes que llegan quemados Sí, al sí, grado, ¿no? sí, sí. Que comienzan en ese proceso. Que parte del proceso formativo, la cultura médica, tiene embebido, si bien eso se va desandando, pero tiene muchas veces embebido que el sufrimiento, el esperar a crecer en la profesión para tener uno abajo al cual uno someta, es parte del proceso formativo al que el chico tiene que Ajá. transitar. Es una cultura de la cual venimos, que en muchos escenarios se ha derribado, pero que todavía sigue habiendo algunos estigmas de eso, como que el sufrimiento, el no dormir, el cuanto más me angustio por algo, mejor, porque me va a hacer más fuerte, eso es parte del hábito De médico. una cultura que Mm. hay que romper y Sí, desaprender, ¿no? exacto. Porque aparte, más allá de que las enfermeras siempre nos dicen, las enfermeras cuidamos, los médicos prescriben, indican, Mm. también uno siempre como paciente depositas como esa confianza del cuidado en el equipo médico. Las enfermeras y enfermeros también están dentro de Claro, esta máquina de picar carne que termina exacto, convirtiéndose la medicina, exactamente. ¿no? Por La eso ciencia las ciencias médicas me refiero cuando en hablamos de general. multiempleo, de horas de trabajo, de calidad, hablamos en definitiva de la calidad asistencial, Ujú. porque hablamos de la calidad de vida de esa persona laboral, pero impactan los resultados. Pero claro, es impresionante. ¿Y hay un servicio de psicología médica en el hospital de clínica? Sí, ¿Cómo funciona? sí, el servicio de psicología médica tiene un rol docente Ajá. en la formación de recursos humanos, un rol asistencial, y también nosotros en particular, por ejemplo, en la unidad académica, tenemos docentes asignados que trabajan específicamente en estrategias de bienestar de equipos. Ah, está bueno, Sí. está bueno.
¿Y comunicación de malas noticias, por ejemplo? Bueno, es parte del trabajo de esto, Ahí va. porque tener herramientas, actitudes para comunicar malas noticias es importante, pero también para comunicar todas las Todas las noticias, porque uno noticias, puede es verdad, afectar es verdad. comunicando lo que sea. Es verdad. Y el trabajo con las familias, me Sí, imagino, con las redes de sí. cuidado, ¿no? Que debe estar incluido en esto. Bueno, hace poco dejaste el ministerio, como decíamos al principio, ¿no? Este lugar de tanta exposición en el que creemos que no sé cómo hiciste, pero en un año, todo lo que hiciste, Fernanda, o sea, parecías, estabas en todos los partidos, en todas las canchas, te veíamos todo el tiempo, respondías mensajes, respondías correos, ibas a reuniones, bueno, fue no sé cómo lograste sostener ese año tan intenso, pero bueno, volviste a tu casa, volviste a la Odelar, que es la casa de muchos de nosotros que amamos la Odelar. Y cómo primero el orgullo de que seas la primer grado 5 mujer, que bueno, nada, creo que para En todas ginecología. en ginecología, sí, sí, en ginecología, que para todas las mujeres es un orgullo y bueno, es inspirador. Pero más allá de eso, que es que nos llama mucho la atención por el sistema en que vivimos, claramente, más allá de eso, ¿cómo fue volver a casa? Bueno, estoy como de vacaciones, porque lo que dijiste era 24/7. Me sobra el tiempo. No me Tenés tiempo sobra. para No vivir me ahora. sobra. Estoy volviendo a otras cosas. Indudablemente la gestión pública se toma con una responsabilidad como lo que es y insume todo el tiempo. De hecho, había dejado casi totalmente, no totalmente, pero casi totalmente el ejercicio de la profesión para dedicarme a Digesa. Y así lo consideré. Y cuando se aproximaba la designación en este cargo, que también es de mucha responsabilidad, si bien nada prohíbe el ejercicio simultáneo, de hecho están habilitados el ejercicio de los cargos docentes y la actividad pública en el gobierno, me pareció adecuado o de responsabilidad no se puede hacer con la misma intensidad. Demencial. Era imposible. Y también puedo seguir apoyando la gestión del gobierno y del Ministerio de Salud Pública desde el lugar que estoy. Es decir, que vi esas dos posibilidades y me pareció lo más sincero. Me encanta. ¿Y qué ejercicio de la profesión le querés dejar a las nuevas ginecólogas y ginecólogos? Bueno, vengo muy marcada por también este año del Ministerio de Salud Pública, entonces me gustaría, bueno, siempre cuando estamos en ese aprendizaje que se quiere operar, cirugías, y eso sí, vamos a enseñar mucho y a mucho énfasis ahí, porque es muy importante el desarrollo de las destrezas, pero también es muy importante esto de la percepción de lo social, de la percepción de cuánto aprendemos de lo relacional, de las personas con experiencia vivida, pacientes y su entorno. Eso nos nutre en cómo nos comunicamos, en cómo ejercemos, y eso es parte de la profesión. ¿Y vas a generar alguna especie de proyecto en el que participen personas con experiencia vivida, por ejemplo? Nosotros venimos de una enseñanza muy basada en la evidencia, que es muy necesaria, por supuesto, pero el ejercicio, una cosa es la medicina basada en la evidencia y otra es el ejercicio de la medicina basada en la evidencia. El ejercicio de la medicina basada en la evidencia es la evidencia pura y dura. Yo necesito médicos y profesionales que estén muy actualizados como paciente. Pero además necesito saber conocer a la persona que tengo enfrente para saber en quién estamos pensando esa evidencia que va a actuar o no va a actuar, los recursos disponibles a nivel local y las posibilidades, además del entorno. Eso es el ejercicio de la medicina basada en la evidencia. Y ya te digo, muchas veces en medicina nos concentramos en enseñar evidencia y no utilizamos tiempo en esto. Bueno, en lo que se llaman mal llamadas habilidades las blandas, ¿no? habilidades blandas. Y entonces, eso es lo que pretendo, tratar de dar vuelta un poco la balanza. En lo que estamos más cómodos es fácil de enseñar. Claro. Entonces, ir a ese otro escenario termina siendo un poco innovador. ¿Y hay apertura para eso? Y sí. ¿Sí? Y bueno, el beneficio que te da llegar a este lugar de dirección de una unidad académica es que poder hacerlo. Podés hacerlo, exactamente. Sí. Bueno, pero es súper importante. Sí. Súper importante eso, que haya esta perspectiva, ¿no? Que nos da, aparte nos da mucha esperanza de que haya muchas más personas implicadas con la experiencia vivida, ¿no? Sí. Siempre la evidencia científica, pero la experiencia vivida fundamental. Es fundamental. Me encanta de la manera que lo decís, aparte, porque es como nosotros lo sentimos, ¿no? Y todos queremos tener un médico como vos, en realidad. Bueno, vamos a cerrar con algo que es nuevo en el living y vamos a hacer un ping-pong. Un ping-pong porque
Bueno, como para descontracturar, para hacerlo más hasta televisivo, te diría. No tengo muy buenas experiencias con ping-pongs. Bueno, esta va a ser la primera. Dale, vamos. Bueno, quirófano. Sí. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Yo tenía una palabra y vos me Un contestás escenario de comodidad. Mirá, qué interesante. Un miedo recurrente. No tener una respuesta Para un adecuada. paciente, por ejemplo. Sí. Bien, ¿seguís teniéndolo? Sí. Sobre todo esa sensación de si se fue amparado, conforme, adecuadamente asistida. Origen. Origen, mis padres. ¿Cómo se llaman? ¿O se llaman o llamaban tus papás? Se llamaban Marta y Ever. Marta y Ever, bueno. ¿Te gusta la música? Música. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué escuchás? Todo. Te digo que me gusta mucho bailando con Piero y la Horacio música mucho. remixada, me encanta. Y hago muy malas playlists. Pero me encantan porque las hago para bailar yo. Claro, es un mal de muchas, sí. No logro que todos mis sobrinos bailen mis playlists, pero no, aparte deben criticar mucho. Deben decir, ay, tía. Hasta remixeo el feliz cumpleaños. Todo. Bueno, bien, me gusta eso. ¿Empatía? Sí, fundamental. Bilateral. Me encanta. ¿Te gusta comer? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Qué te gusta comer? Todo, me gusta cocinar. Lo que me gusta del comer es el transitar de poder cocinar y charlar. Me encanta. La cocina es un ámbito que conglomera y me encanta hacer reuniones donde yo voy cocinando. Me encanta, o sea que cocinás tipo en vivo. Sí. Es un streaming. Sí. Un streaming de cocina. Sin medidas. Claro, sin está mucha bien. dosificación. Está bien, me gusta. Como eso nunca me es sale para igual. El quirófano, eso es para el quirófano, claro, obvio. ¿El consultorio? El consultorio, he aprendido, pasé de un momento de mucho estrés y saturación a desarrollar estrategias que me lo convirtieron en un lugar de placer. Divino. ¿El feminismo? El feminismo es una gran fuente de información, una herramienta. ¿Vos te considerás feminista? Sí. Bueno, y la última, Fernanda Nosar. Fernanda Nosar es adaptación. A diferentes momentos. He transitado por muchos bloques de mi vida muy diferentes. A pesar de que el camino te lleva al resultado actual, pero han sido muy diferentes. Muy ¿Y hoy dónde te sentís que estás parada? Hoy estoy literalmente en el mejor momento, después, y no por cuestiones de la gestión, ni porque se puede involucrar transité por periodos de procesos diagnósticos complejos, y en realidad luego de tener diagnósticos que pueden verse como problemas de salud mayores, en realidad desarrollé otras estrategias de salud que me ayudaron a un ejercicio diferente de la medicina, pero a tener una calidad de vida diferente, y estoy, a pesar de que podría interpretarse debería estar peor, estoy en el mejor momento de mi vida. Hermoso. Un privilegio, Fernanda, tenerte acá, un privilegio escucharte. Para todas las personas que tenemos que transitar tanto por el primer como el segundo o a veces el tercer nivel, es un privilegio. Ojalá te podamos encontrar siempre en los pasillos, que sigas ensanchando pasillos para que todas nosotras y todos nosotros podamos estar. Gracias por problematizar, por cuestionar, por apostar siempre al diálogo, a la co-creación y al codiseño, y por respondernos siempre. Gracias a ustedes, me siento muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para todas y todos los que nos están viendo, esto es La Voz en el Living. Estuvimos en este episodio con Fernanda Nosar y nos vemos en 15 días. Acuérdense, jueves 17:30 en nuestro canal de YouTube. Y no se olviden que esto siempre lo estamos construyendo en comunidad. Comenten y den unos likes. Nos estamos viendo. Gracias.